Nunca es tarde para terminar una guerra, sobre todo. Han pasado 20 años, o están a punto de cumplirse esos 20 años, en que Estados Unidos entró en esta guerra lejos de su territorio. No es la primera vez, esta vez en Afganistán. Una guerra difícil, una guerra compleja de entender, que lo que se buscaba no era recuperar un territorio, sin duda, era tratar de pelear contra ese país desde donde se habían escondido o había protegido algún grupo o aparte de un grupo de terroristas que había atacado el 11 de septiembre de 2001 las Torres Gemelas en Nueva York. Eso terminó en la guerra en Afganistán. Han pasado 20 años, 4 presidentes de ese país. Múltiples metas, no solamente enfrentar a Al-Qaeda. De hecho, Al-Qaeda estuvo más deprimido y es el Talibán el grupo más fuerte del radicalismo, del extremismo en esos parajes del planeta. Son múltiples las tareas que ha desempeñado Estados Unidos y sus aliados, el Reino Unido, Alemania, otros países entre medio. Pero de esas metas no todas son logradas. Por lo pronto, claro, a lo mejor reducción de alguna parte de la violencia de estos grupos extremos. Pero ¿qué pasa con la recuperación de las instituciones en Afganistán, de la democracia? ¿Se pudo generar institucionalidad democrática en ese país? ¿Las mujeres van a poder gozar de los derechos que deben gozar como en todas partes del mundo? Son parte de las dudas que quedan de esta tarea inconclusa después de 20 años en Estados Unidos. Pero el desgaste ha sido tanto. Miles de muertos ha tenido que sufrir Estados Unidos, además del gasto económico que eso significa. El presidente Joe Biden ha anunciado que se retira. Lo intentó hacer Trump, no pudo. Se adelantó tratativas, pero no lo logró. Lo trató de hacer Obama, tampoco pudo. Biden dice que después de 20 años es hora de retirarse. La retirada no es llegar y decirlo. La retirada es frágil, difícil, peligrosa. Estados Unidos ha dicho que tomará todos los resguardos para terminar de una vez por todas con esta, la guerra más larga que ha tenido en su historia. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Uno siempre desea que la política hable de eso, hable de las cosas del Estado y que hable de las cosas del largo plazo y que sean capaces las sociedades de ¿cómo se dice?, de encadenar políticas que vayan de un gobierno a otro y que vayan mejorándose, pero que no importe si en la oposición al gobierno, los de aquí, los de allá, y vayan lo que hace Chile un poco en política exterior. Y de hecho nuestro invitado de hoy conoce muy bien de lo que le hablo porque es embajador de carrera, ex canciller Heraldo Muñoz, presidente y precandidato presidencial del PPD. Heraldo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Escuchó a Biden o leyó a Biden cómo anunció el retiro de Estados Unidos? Qué bonito. Absolutamente, lo leí, fue muy emocionante esa visita al cementerio donde están más de 2.000 víctimas de soldados norteamericanos que perdieron la vida en estos 19, 20 años en Afganistán. Te quiero contar algo que mucha gente quizás no sabe. Yo fui presidente del Comité de Sanciones contra Al-Qaeda y los talibanes mientras estuve en el Consejo de Seguridad y estuve en Afganistán en mi papel en ese momento como presidente de este Comité de Sanciones contra los talibanes. Y fue, bueno, una experiencia muy notable. Nunca he tenido tanta protección armada alrededor mío. Y estuve casi 3 días y pude conocer a muchos de los actores de la política y del conflicto, tanto las tropas norteamericanas, el contingente de Naciones Unidas que había en ese momento y, por cierto, a muchos de los miembros del gobierno afgano que me imagino que, claro, que intentaban. Es parte de lo que decía Biden hoy, que trató Estados Unidos de hacer durante estos 20 años. Había muchas guerras paralelas y una de ellas era o metas paralelas. Una de ellas intentar restablecer una suerte de democracia, los derechos de las mujeres. Claro. Bueno, y no todas las ganaron, no todas las batallas las ganaron, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me tremendamente sorprendió... difícil. Lo que viene después del retiro de las tropas norteamericanas será la continuación del conflicto. La historia de Afganistán es una historia de guerra.
de guerras externas y de guerras civiles. Por supuesto. Y con vecinos que tienen una injerencia muy fuerte. Pakistán, también un país que conozco bastante bien, tiene una presencia muy fuerte. De hecho, fueron los creadores de los talibanes. De modo que se avecinan días difíciles, pero pues, bueno, ahora, ya era hora que Estados Unidos saliera de... Lo que más destaco, aparte del regreso, el fin de una guerra, es el tono de Biden, que es muy reconstructivo respecto del antecesor, pero Biden no se gastó un segundo en sacar provecho de eso, no mencionó a Trump, lo trató de hacer de una forma de subir 2 metros de arriba de la mirada a Estado, entendiendo y comprendiendo las dificultades de su antecesor, por muy adversario que haya sido, y no sacando provechos, pequeñas ventajas, decirle que esto es culpa de los republicanos porque Bush nos metió en esta guerra. Una lógica que hoy día lamentablemente está muy presente en la política de todo el mundo y en Chile también. Sí, un buen ejemplo de mirar algunos temas desde una perspectiva transversal y de Estado, particularmente, bueno, cuando tiene que ver con cuestiones tan importantes como el despliegue de tropas. Bueno, por cierto, se tiene que hacer, pero se echa de menos muchas veces tener estas perspectivas dialogantes con la oposición o con los gobiernos anteriores. Heraldo, y eso hoy día no vende. Biden ha sido un ejemplo. Hoy día eso, dicho en vulgar, eso no vende hoy día en lo transversal, lo dialogante, vende más el conflicto, ¿no? Los políticos muchas veces son víctimas y victimarios a la vez, muchas veces. ¿Usted siente que eso pasa, bueno, usted que está metido en ese mundo? Claro, son tiempos muy difíciles porque, bueno, particularmente en nuestro país se nos han acumulado tantas cosas. El estallido social del 18 de octubre, la pandemia que ha afectado a todo el mundo, pero que ha tenido efectos económicos y sociales tan fuertes. Y además un contexto global donde esta era digital hace que la gente se comunique por la vía de Internet, de Twitter, de Instagram o de Facebook y tengamos una suerte de democracia directa, donde es más importante el tener de acuerdo con la tribu de uno en vez de cruzar el puente para mirar los puntos de vista de otros y llegar a acuerdos, porque al final una sociedad no es nada más que los que piensan igual a uno, es justamente lo contrario, tratar de ponerse de acuerdo con los que piensan distinto para tener un destino común. Entonces eso creo que nos falta y nos falta mucho en nuestro país en estos momentos, donde hay un festival de populismo, de ofertones y de descalificaciones, y yo echo de menos un poco esa amistad cívica que, sin embargo, no significa discrepar, porque la discrepancia es consustancial a la democracia. O sea, la democracia probablemente la democracia es la gestión de los disensos, es cómo gestionamos las diferencias. Claro. Y mira, y en el momento en que estamos en nuestro país, en momentos tan turbulentos en que estamos, ¿cómo vamos a construir un país a futuro si no es a través del diálogo, si no es a través de ponernos de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales? Es imposible de otra manera. Si queremos reformas profundas, estructurales, con recuperación del crecimiento, después del desempleo que vamos a tener, particularmente mujeres, de jóvenes, de impulsar el crecimiento, porque sin crecimiento no hay ninguna posibilidad de que podamos tener más impuestos, cuestión que es absolutamente fundamental para el futuro. Todas esas cosas requieren acuerdos, requieren un nuevo pacto social. Heraldo, nos hace falta esa perspectiva, creo yo. Sí. Heraldo Muñoz, el 18 de julio, que hay primarias, se corrieron para el 18 de julio, ¿cierto? Sí, las primarias. Así es. Lo vamos a ver a usted en una primaria ¿con quién? Porque surge la idea, no sé si está confirmada o si es una idea que están resolviendo, de que el PPD no quiere ir a esa primaria amplia, sino que quiere ir a una primaria del mundo socialista, con los primos hermanos, solo con el Partido Socialista, por ejemplo. ¿O con quién lo vamos a ver en primaria usted? ¿Y por qué? Bueno, nada está decidido y justamente vamos a tener un Consejo General, un Consejo Nacional, para debatir las distintas alternativas. ¿Cuál es su postura? Hay varias opciones. Bueno, hay una opción general de toda la oposición, pero hemos tenido varias
personalidades, dirigentes políticos que han dicho, mire, quizás eso no es posible, ¿por qué no llegamos a un acuerdo de segunda vuelta? Entonces, quizás la posibilidad de una primaria de todos se ve como muy distante. Luego existe la posibilidad de una primaria de la unidad constituyente, pero que sea más ampliada. Yo no excluyo la posibilidad que otros partidos que no están hoy día en la unidad constituyente puedan ser parte de una primaria donde estén todos... Frente Amplio, por ejemplo. No sé si el Frente Amplio, yo creo que toda ampliación de una primaria es bienvenida en tanto, y esto es lo fundamental, en tanto exista una base de contenidos. Yo francamente no estoy para primarias sin contenidos, sin sustancia, porque eso sería absolutamente vacío. Eso significaría que no tenemos principios y contenidos comunes o compartidos, que no tenemos plataformas de ideas y programas. ¿Con la DC las tiene, Heraldo? ¿Usted tiene comunidad, tiene territorios comunes con la democracia cristiana para hacer primaria con ellos? Eso es lo que hay que definir. Si estamos de acuerdo en algunas cuestiones, probablemente en algunas vamos a tener diferencias. Bueno. En cuestiones valóricas quizás las tengamos. Esas son las cosas que hay que resolver. Porque si no, sería nada más que una competencia de rostros. Pero sabemos por ejemplo, son respuestas a sus problemas, a sus demandas, a sus aspiraciones. Sabemos, por ejemplo, que Guido Girardi, que es un senador muy influyente en su partido, es partidario de hacerlo con los socialistas solamente, una primaria sin la DC. Bueno, me gustaría saber su opinión como líder, como abanderado de su partido. ¿Cuál es su opinión de la primaria ideal? Yo quiero la primaria más amplia posible con contenidos progresistas. ¿De comunista a demócrata cristiano? Bueno, es que esa es una de las posibilidades, que sea con la democracia cristiana. Yo no excluyo para nada esa posibilidad, eso es lo que vamos a tener que discutir. Ahora, nosotros tenemos una trayectoria con el Partido Socialista. Sí. Creo que tenemos elementos en común con Nuevo Trato. También los tenemos con el Partido Radical, con el PRO. Y quizás una primaria de ese mundo no sería en contra de ningún partido, sino que a favor de tener un espacio de este mundo que es de una izquierda moderna, una izquierda nueva, una izquierda distinta, por último. Pero yo no excluyo la posibilidad que sea con la democracia cristiana y que sea la unidad constituyente. Esas son las cuestiones que vamos a tener que debatir los pros y los contras. Hay algunas cosas que son posibles, otras que no son posibles, porque si es que hay algunos de los otros partidos y fuerzas políticas que no están de acuerdo en una determinada primaria, bueno, hay que ir a la alternativa que sea posible. Ahora, sabemos que el costo que tiene ir separado ya les pasó en la elección pasada. El oficialismo hoy día seguramente ya ha sacado provecho y sabe lo rendidor que es ir unido y probablemente, algunos dicen en su sector, pueden perder la elección presidencial y el próximo gobierno si no son capaces de unirse. Es verdad. Y bueno, yo insistí mucho cuando estuvimos en las conversaciones para las elecciones o para las candidaturas, mejor dicho, a la Convención Constitucional, de ir en una lista unitaria. Y sin embargo tuvimos ahí el cuestionamiento del Partido Comunista, que quería ir en dos listas, no querían estar con lo que ellos llamaron, creo que fue los socialdemócratas neoliberales, y por otro lado la democracia cristiana tampoco quería una lista unitaria, quería dos listas, aunque su postura era que si es que había acuerdo en general de todo el mundo para ir a una lista unitaria, ellos estarían dispuestos a ir en esa dirección, pero las posturas ahí nos llevaron a tener en definitiva 6 listas de la oposición. Tal cual. Bueno. 7, de hecho, y en algunos distritos son mucho más que eso. Entonces, como la derecha en esto es mucho más pragmática, se pueden tirar los platos por la cabeza, pero en el momento de las elecciones se unen. Como llevan una sola lista, van a estar sobre representados en la Convención Constitucional. Entonces, eso debería haber sido una elección, pero no sé si sea posible, porque ahora estamos hablando de una elección presidencial, y una elección presidencial requiere claridad sobre objetivos, requiere claridad sobre contenidos. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el sueño de país
que vamos a presentarle a las chilenas y chilenos. Y yo creo que la gente percibe cuando hay discrepancias, cuando las cosas no están bien unidas. Yo prefiero que estén bien consolidadas respecto a un programa, a que simplemente nos juntemos y tengamos esta competencia de rostros o de siglas que creo que no le dicen nada al país. Heraldo Muñoz, precandidato del PPD, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de regreso, pero de inmediato revisamos las informaciones de esta jornada con Marcos Fleming. Adelante, Marcos. Claro, Matías, vamos con el bloque informativo en medianoche. Comenzamos contándoles que se ha dilatado su discusión, se entrampó también la tramitación y aún es incierto su futuro. ¿Habrá o no tercer retiro del 10%? Por ahora reina la incertidumbre luego que el gobierno se abriera a analizar otra propuesta y la iniciativa de la oposición perdiera apoyos oficialistas. Venimos diciéndole al gobierno hace rato. El gobierno creo que ha tenido mucha falta de audacia. No puede esperar a última hora para hacer ese tipo de gestiones. Que el gobierno, como digo, una vez más está llegando tarde. Duras críticas oficialistas al gobierno, molestia y ánimos agitados por la última jugada del Ejecutivo, que busca restarle respaldos al proyecto del tercer retiro del 10%. Mientras este martes se discutía la iniciativa en la Cámara de Diputados, la moneda se abrió a la posibilidad de apoyar la propuesta de los presidenciables de RN y la UDI, Mario Desbordes y Joaquín Lavín, que plantean retirar los fondos del seguro de cesantía, una apuesta para enfrentar el retiro de las AFP. Lo que hay ahora son conversaciones incipientes con el gobierno, no hay nada concreto por ahora y espero que hayan ayudas más generales, más amplias para mucha gente que no le está llegando la ayuda. El proyecto de los presidenciables de RN y la UDI permite retirar fondos del seguro de cesantía con un mínimo de 400.000 pesos y un tope de 1 millón. Según sus autores, beneficiaría a más de 10 millones de personas. Estamos trabajando en distintas alternativas, pero como gobierno no tenemos más que decir en este momento. Lo que nosotros esperamos es que el gobierno acoja íntegramente la propuesta que ha hecho Joaquín Lavín. Es una jugada política que busca resolver los problemas políticos del gobierno. De ingresar este proyecto al Congreso, correría en paralelo al tercer retiro del 10%, cuya discusión se ha dilatado. De hecho, este jueves comenzará su revisión en la sala de la Cámara de Diputados. Hasta hace pocas horas, la iniciativa contaba con amplio respaldo oficialista, pero se enredó bastante con las indicaciones introducidas. Como por ejemplo la indicación de la oposición que crea un artículo permanente que permita al Congreso ingresar iniciativas para retirar fondos de las AFP sin generar gasto fiscal directo y durante estado de catástrofe. Iniciativa que por ahora es exclusiva del presidente de la República. Salva los problemas de constitucionalidad que el mismo Tribunal Constitucional ha planteado. Que establece la facultad de los parlamentarios de poder expropiar los fondos de los trabajadores. Ese fue el argumento del oficialismo para rechazar esta propuesta. Sin embargo, hay un segundo proyecto de tercer retiro del 10% que también será votado en sala, pero que contiene un artículo transitorio. En términos simples, es un proyecto idéntico a los que provocaron el primer y segundo retiro, y esta iniciativa sí contaría con amplio respaldo oficialista. Lo vamos a apoyar y ese apoyo yo creo que es mayoritario en todas las bancadas del Congreso. ¿Saben que fue esa fórmula la que objetó el Tribunal Constitucional? Y eso quiere evitar la oposición esta vez, luego que el gobierno anunciara que llegará al TC sí o sí por considerarlo inconstitucional. La oposición debe convencer al oficialismo que su opción es la mejor y así lograr los 92 votos que requiere la iniciativa. Estamos desarrollando conversaciones con diferentes diputados del oficialismo. Muchos miembros de Chile Vamos que habían optado por apoyar el proyecto están en reflexión. Este viernes o el próximo martes se votarán los dos proyectos del tercer retiro del 10% en la Cámara de Diputados, retrasando aún más su tramitación. Clave será lo que suceda en las próximas horas. ¿Qué medidas tomará el gobierno para convencer a su sector de no aprobar la medida? ¿Seguirá avanzando el tercer retiro del 10%? Las respuestas se conocerán tras las intensas negociaciones que gobierno, oposición y oficialismo mantienen en el Congreso Nacional.
Y el canal de televisión La Red informó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego que acusara presiones políticas por parte del gobierno. La señal recurrirá a esta instancia por la eventual afectación al derecho de libertad de expresión tras dar a conocer que Magdalena Díaz, ex jefa de gabinete del presidente Piñera y asesora del mandatario, se habría comunicado con la dirección del canal para expresar, incomodidad con la línea editorial de la estación luego de la entrevista a Mauricio Hernández Norambuena y también que en un programa se analizara el denominado caso Enjoy. La presentación ante la Corte será hecha por el abogado Branislav Marelich, ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien señaló que los antecedentes van a ser entregados al organismo internacional en las próximas 48 horas. Avanzamos a otras informaciones. La Fiscalía del Biobío reveló que hay más de una persona que está siendo investigada como sospechosa por la muerte del niño de 3 años, Tomás Bravo. A más de 2 meses del hallazgo de su cuerpo, aún no se conoce la causa de su fallecimiento, por lo que serán nuevos peritajes científicos. La entrega de los restos a su familia quedó agendada para el viernes 23 de abril. Caso que conmocionó al país, una herida que a 2 meses todavía se mantiene abierta, sin que aún se puedan aclarar las dudas en torno a la muerte del pequeño Tomás Bravo. La tarde del pasado 17 de febrero fue la última vez que se le vio. Se iniciaba una intensa búsqueda a las 2 de la mañana del día siguiente. La Fiscalía ordenaba las primeras diligencias en medio de la angustia, pero también las esperanzas de su familia. Aún no encuentran nada de mi hijo, pero seguimos con la fe que él va a aparecer sano y salvo. A esas alturas poco se sabía, los escasos datos los tenía quien lo vio por última vez. Pasaron 5 minutos, dice su tío abuelo, tiempo en el que algo pasó y hasta ahora nadie tiene la respuesta. Cuando yo salí a buscarlo, no estaba, yo lo grité y no me habló, no dijo nada, o sea, no contestó cuando vivían ellos. Y así pasaron las primeras 24 horas, luego días. Su tío abuelo se convertía en testigo principal, pero nada se sabía del paradero del pequeño Tomás. En medio de la búsqueda, el puente del Molino comenzaba a llenarse de muestras de apoyo de parte de una comunidad afectada. El 21 de febrero, la FACH, con un avión Twin Otter, se unía a la búsqueda que comenzaba a adquirir otro carácter. Al principio la búsqueda era para buscar un menor que anduviera caminando, que estuviera escondido. Ahora ya lisianamente andamos buscando pistas para poder entregárselas a la Policía de Investigaciones. Una estrategia que 5 días después tendría un resultado clave. Los rastreos en el llamado cuadrante 24 permitían confirmar el peor escenario. Se logró encontrar el cuerpo de Tomasito, aparentemente coincide absolutamente las características físicas, morfológicas, las ropas son absolutamente coincidentes. Falta de descartar, digamos, los peritajes, pero absolutamente coincidentes las características que presentan la ropa y el cuerpo. En paralelo, a la misma hora, su tío abuelo era detenido, formalizado por homicidio calificado, quedó detenido en tránsito. Pero en 2 instancias la justicia rechazó su prisión preventiva. Hoy el único imputado está en libertad. Se demoró un poco, pero salió todo bien, salió todo como lo esperábamos. Él es inocente, no hay ninguna prueba que lo culpe. Hoy el caso se mantiene en una nebulosa. Casi 2 meses el cuerpo del pequeño Tomás Bravo se mantiene en el servicio médico legal debido a los peritajes en curso. Obviamente hay una necesidad como urgente, ¿cierto?, de poder sepultarlo, pero si no están las condiciones dadas, si no está todo claro, si no está todo definido, tampoco podemos apurar. Una espera que pronto tendrá un respiro. Ya se fijó fecha para la entrega del cuerpo de Tomás. La Fiscalía Regional ha dispuesto que la entrega del cuerpo de Tomás a su padre va a realizarse el próximo día viernes 23 de abril. Y es que este miércoles se vivió una jornada importante para el caso. A las 15 horas estaban citados los padres y sus abogados en la Fiscalía Regional del Biobío. Tras la cita, se les entregó a los intervinientes parte de los peritajes que se han terminado en estos casi 2 meses de investigación. Sin embargo, aún no hay causa de muerte ni data. Todavía falta la mitad de los exámenes. No hay informe final de autopsia todavía, solo son los peritajes que estaban pendientes, peritaje entomológico, histológico, de laboratorios químicos. Es muy aventurero hoy determinar data y causa de muerte porque no están todos los exámenes. Entre los que ya están en poder de las partes figura el que realizó el Labocar de Carabineros, que ahora será complementado con pericias entomológicas universitarias a petición de la Fiscalía.
Una investigación que sigue cada vez más acotada y con más de un sospechoso. La línea de investigación de intervención de un tercero incluye a Jorge Escobar y a otros sospechosos, ¿ya? Y en esa línea hemos tenido avances. Hay más de una persona que está siendo investigada como sospechosa. Sin embargo, la defensa del único imputado, Jorge Escobar, podría pedir su sobreseimiento. Frente a la prueba irrefutable, en este caso, de prueba en su contra, es probable que nosotros pidamos el sobreseimiento definitivo por inocencia. Un caso en que todavía no se ha podido acreditar la existencia de un delito, tampoco de un autor. Por ahora, la familia del pequeño Tomás ya tiene la certeza de que podrán finalmente darle el último adiós. Volvemos a la capital, vamos de inmediato a las calles de Santiago. Rodrigo Pérez tiene las informaciones policiales de las últimas horas. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola Marco, buenas noches. Vamos a revisar de inmediato las imágenes del trabajo que está realizando a esta hora la Policía de Investigaciones en un domicilio aquí en la comuna de Lo Barnechea. 5 sujetos ingresaron forzando el acceso principal de este domicilio que está ubicado en Cerro Pan de Azúcar para robar un millonario botín. Intimidaron a los hijos de toda una familia, también al matrimonio. Los encerraron después en un dormitorio y con ello también los amarraron. Los sujetos comenzaron a registrar todo este domicilio y robaron entre joyas, también algunas especies, y no solo eso, sino que también robaron 2 automóviles, un Mercedes-Benz y un vehículo Ford. Estos delincuentes después escaparon con rumbo desconocido y hasta el momento no se ha podido encontrar a estos sujetos. Sin embargo, uno de los automóviles, un Mercedes-Benz, fue encontrado en la comuna de La Florida y hasta ese lugar también se trasladará la Policía de Investigaciones para realizar todas las diligencias. Los quiero dejar a continuación con las declaraciones que entregó la Policía de Investigaciones, que ha estado realizando todo el procedimiento, así que vamos a revisar de inmediato esos testimonios. Ingresan 5 sujetos al domicilio haciendo uso de la fuerza a través de la palanca que efectúan en la reja de ingreso, intimidando a los 2 hijos del matrimonio que se encontraban realizando labores educacionales en su domicilio, cuales son intimidados con armas de fuego y trasladados al dormitorio principal, en donde de igual forma a los padres los amarran de pies y manos con cordones y cables de celular para posteriormente comenzar un registro en el domicilio. Estos sujetos venían premunidos de armas de fuego, por lo menos 3 de ellos, los cuales en todo momento mantuvieron amenazadas a las personas y bueno, lograron robar varias especies. No hay personas lesionadas hasta el momento. En el domicilio hay cámaras de seguridad, las que en ese instante no estaban funcionando. Es por eso que se van a revisar otros registros para así encontrar a estos individuos tras este asalto violento aquí en la comuna de Lo Barnechea. Vamos a revisar otras informaciones siempre de carácter policial. Nos vamos hasta la comuna de Colina, en el sector de Chicureo, porque una vez más se registró un delito de encerrona. Esta vez afectó a una mujer que se trasladaba en su automóvil junto a sus 4 hijas de 5, 7, 9 y 11 años. Ustedes están viendo el registro que fue captado por un conductor, quien pudo observar el momento exacto en que esto se registró en la salida de la ruta 5 Norte, en camino a Lo Pinto del sector de Chicureo. La mujer se movilizaba en su vehículo Chevrolet Traverse cuando fue interceptado por otro conductor también de automóviles y estos sujetos entonces intimidaron violentamente a esta mujer con armas de fuego. Incluso la hija, la pequeña de solo 5 años, estaba sentada en la silla. Y por toda esta situación fue muy desesperante para ella, para todas las hijas y también para la propia madre. Los delincuentes escaparon con rumbo desconocido, no han sido detenidos. Por fortuna no hay, eso sí, personas lesionadas. Así que vamos a estar muy atentos a todo este procedimiento. Y vamos a revisar también otro caso policial que nos traslada hasta la comuna de Ñuñoa, porque allí Carabineros detuvo a 4 personas por un robo con intimidación y también por el delito de homicidio frustrado a personal de Carabineros. Ustedes están observando toda esta diligencia que fue captada a través de por imágenes aeropoliciales de Carabineros, toda una persecución, pero que se inició porque individuos asaltaron una casa, al menos 4 individuos robaron ahí dinero en efectivo. Después se hizo la denuncia y se inició toda una persecución para seguir a estos delincuentes. Un seguimiento que inició por Avenida Maratón en dirección hacia el sur, pero se logró después la detención de estos individuos en calle Pedro de Valdivia con calle Luis Quiebres, y ahí en ese sector entonces además se pudo recuperar algunas especies. 4 delincuentes, 3 hombres y una mujer, todos con antecedentes policiales y que van a tener que volver a enfrentar la justicia por este
este delito. Tenemos también algunas declaraciones, las pasamos a revisar a continuación. Ingresan hasta el interior del domicilio, donde con la intimidación del arma de fuego les sustraen distintas especies que tenían, principalmente los teléfonos celulares y dinero en efectivo. Hubo, por parte de los delincuentes, percutaron cinco disparos en contra de personal de Carabineros. Afortunadamente no resultó carabineros lesionados, ni tampoco personas civiles, ni tampoco daños a la propiedad que se haya podido identificar hasta ahora. Y por esta misma acción, Carabineros también disparó 2 veces contra estos individuos, un intercambio de disparos que no dejó a personas lesionadas y a estas 4 personas delincuentes detenidas en la comuna de Ñuñoa. Parte entonces de las últimas informaciones y seguiremos muy atentos a este procedimiento aquí en la comuna de Lo Barnechea con este millonario asalto ocurrido durante esta noche. Rodrigo Pérez, quedamos en contacto. Gracias por el informe. Buenas noches. Y atención con lo siguiente, porque el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio de Salud van a gestionar las cobranzas de multas sanitarias interpuestas en pandemia. La gran mayoría de ellas se encuentran impagas y para que los infractores dejen de ser morosos, la entidad estatal puede incluso interponer acciones judiciales. Este auto, intentando evadir una fiscalización de paso, atropelló a un carabinero y a un adulto mayor. Las multas y sanciones que arriesga son varias, incluido un sumario sanitario, término que comenzó a popularizarse con el pasar de la pandemia en Chile. Fiestas clandestinas, cultos religiosos por sobre el aforo, matrimonios. Durante estos últimos meses en nuestro país se han multiplicado las infracciones. El problema es que los transgresores de la norma sanitaria, además, no están pagando las multas. Yo entiendo que hay 29.000 sumarios en la región metropolitana, de los cuales cerrados, concluidos, de los cuales no sé qué porcentaje, pero pocos han sido cancelados. Y los demás están siendo judicializados. 29.082 sumarios sanitarios solo en la región metropolitana, los que son cursados por la Seremi de Salud y los municipios, que pueden derivar en el pago de una multa, dinero que en la práctica no está llegando a las arcas fiscales. En estos casos, un sumario es un proceso de investigación donde la persona presenta sus descargos y luego se falla. Posteriormente viene el periodo de pago de la persona, donde debe pagar en la Seremi de Salud o en la Tesorería General de la República. Desde que se hace una fiscalización y se cursa un sumario sanitario hay varias etapas. No siempre son las mismas, pero en general se cita a una audiencia donde el infractor puede hacer sus descargos. Tras eso se cursa la sentencia, que puede ser una multa. Luego hay un periodo en que es posible presentar un recurso apelativo o finalmente pagar el monto. ¿Pero qué pasa con los que no pagan? Aquellas personas que no han pagado el sumario sanitario y que han sido sancionados y ese sumario no ha sido pagado, el Consejo de Defensa del Estado tiene las atribuciones para ir a cobrarles y por lo tanto ese es el trabajo que estamos haciendo hoy día. El plazo para que el Consejo de Defensa del Estado entre en la cadena de cobro es de 6 meses, por lo que si lleva medio año de moroso por una falta no es que la deuda se haya olvidado. Ahora es esta entidad la que se encargará de que el pago se haga efectivo, institución que asegura estar fortaleciendo su equipo para que los morosos dejen de serlo. El esfuerzo que hacen miles de chilenos día a día no puede verse burlado por aquellos que aún no se percatan de las gravísimas consecuencias de sus conductas y por lo tanto vamos a ejercer nuestras potestades con el propósito de cobrar las multas impagas. Las multas por infringir las normas sanitarias pueden ser de hasta 51 millones de pesos y se cursan ya sea a una persona natural o a una empresa. Se espera pronto comenzar con esta etapa más extrema del cobro para que los infractores de la norma sanitaria tengan un castigo efectivo por poner a toda la sociedad en riesgo. Y el ministro de Salud, durante un encuentro virtual organizado por la Universidad de las Américas, se refirió a los dichos de su antecesor en el cargo, Jaime Mañalich, quien hace unos días afirmó que el presidente Piñera se había equivocado al señalar que Chile alcanzaría la inmunidad de rebaño en junio. Escuchemos la respuesta del actual ministro de Salud. Yo creo que el presidente se ha sentido más afectado por sus comentarios que el ministro de Salud. Y yo creo que, evidentemente, yo jamás te escuché, digamos, hacer un comentario a tus sucesores y menos al presidente Lagos. Entonces yo creo que, volviendo a lo de la unidad, de trabajar en conjunto, tener un norte común, hay que repetir esa parte de la comunicación, porque creo que es importante que trabajemos unidos.
1 de la mañana con 43 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos a medianoche. Internacional. Ya estamos de regreso en medianoche para revisar noticias internacionales. El gobierno de Argentina anunció nuevas restricciones ante el aumento de contagios y muertos por coronavirus. En el último día, Argentina registró más de 25.000 nuevos casos de COVID-19, además de 368 víctimas fatales, una de las cifras más altas de fallecidos en lo que va de la pandemia. Durante las últimas semanas, el país ha registrado un aumento en la cantidad de contagios por coronavirus, lo que llevó al presidente Fernández a reunirse junto a su jefe de gabinete y a la ministra de Salud. El gobierno informó que a partir de este viernes se cierra el comercio no esencial, también el fin de actividades recreativas. También se restringe la circulación entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana en un toque de queda. Y también se anunció que se va a establecer la modalidad online para las clases de los estudiantes. Evidentemente, el virus nos está atacando y lejos está de ceder. En el área metropolitana de Buenos Aires se ha decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana de cada día siguiente sea restringida. He dispuesto que quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados. Y a raíz de estos anuncios, cientos de argentinos salieron a las calles de Buenos Aires para manifestar su rechazo a estas nuevas restricciones por la pandemia. El principal punto de protesta ha sido la sede presidencial de Quinta de Olivos, donde vive el mandatario Alberto Fernández. Los manifestantes salieron en masa a las calles para rechazar estas nuevas restricciones impuestas por el gobierno a la zona de Buenos Aires. Con estas nuevas medidas, el gobierno de Fernández busca frenar el alza en la cantidad de muertes y contagios que actualmente tiene el país, con casi 3 millones de casos y cerca de 60.000 víctimas fatales. Cambiamos completamente de tema. Un intenso pero feliz momento ocurrió cuando habitantes de la India rescataron a un elefante que había caído a un pozo de 4,5 metros de profundidad. Este incidente ocurrió en la cordillera forestal de Deuli, en el distrito de Mayurbhanj. Los residentes de esta zona, al ver al pequeño elefante atrapado, alertaron a las autoridades para comenzar un operativo de rescate. Podemos ver en las imágenes parte de este operativo que se registró tras la caída de este elefante a ese pozo. Una de la madrugada con 51 minutos, cerramos el bloque informativo y volvemos contigo, Matías. Muy bien, Marco, muchísimas gracias. Vamos de inmediato a nuestra pantalla principal a revisar el portal de noticias 24horas.cl, que habla de ley de eutanasia. Diputado Mirosevic no descarta que se incorpore a menores de edad en el proyecto. Interesantísimo tema, del cual vale la pena leer más detalles aquí en 24horas.cl. Y revisamos, antes de despedirnos, el tiempo. El tiempo para hoy, día jueves. Santiago tendrá cielo despejado y una máxima probable de 28 grados. Y Coyhaique, en la región de Aysén, tendrá cielo nublado y una máxima probable de 15 grados. Con esta información, que esperemos que sea de toda su utilidad, le deseamos que tenga un muy buen descanso. Nos reencontramos mañana. Muy buenas noches y gracias por venir.